Puertas adentro, en Venezuela, Maduro ha ordenado la detención de 11 oficiales de la Fuerza Armada Nacional, acusados presuntamente de planear acciones desestabilizadoras contra su reelección. Así lo informó la organización no gubernamental de derechos humanos Foro Penal. Se trataría de 9 tenientes de fragata y de navío y de 2 capitanes. Esto era la información primaria. Hace unos minutos, Alfredo Romero colocaba otro tuit informando que 2 funcionarios más habían sido detenidos y llevados a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Allí lo tenemos en pantalla. A esta hora quiero saludar a Sebastián Barraez. Sebastián es periodista, maneja la fuente militar y, por cierto, me llamó la atención un tuit que colocaba que decía que hoy iban a haber sorpresas en el ámbito militar. Sebastiana, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Saludos para ti y para los televidentes. Sebastiana, ¿qué está pasando? Es decir, yo no llevo la cuenta, pero si sumáramos en los últimos tiempos, hay unos cuantos militares, cientos de ellos detenidos, ¿no? Sí, detenidos y, digamos, ubicados ya en cárceles militares, hay cerca de un centenar de funcionarios de diferentes rangos, algunos activos y otros retirados. Pero en las últimas semanas, específicamente en las 2 últimas semanas, ha habido una detención de oficiales de los 4 componentes. Esto ha sido como de manera muy acelerada y específicamente ha creado una gran alarma al interior de la Fuerza Armada porque, bueno, están deteniendo casi de manera masiva a funcionarios militares y algunos precisamente considerados oficiales de comando, oficiales con poder de fuego, oficiales en comandos estratégicos, sobre todo en el caso de Caracas, Valencia y Maracay. ¿Y qué ocurre, Sebastiana? Es decir, ¿hay una purga dentro de la Fuerza Armada? A ver, rumores hay siempre muchísimos, siempre se corren informaciones. Contrario a lo que pasa normalmente, no ha sido esta la característica de los últimos días, pero lo que sí es cierto son las detenciones de las que estás hablando. Es decir, ¿aguas agitadas dentro de la Fuerza Armada? Yo creo que una gran tormenta está agitando a la Fuerza Armada y la está agitando porque en alguna oportunidad el año pasado, cuando casualmente conversamos a través de este mismo medio contigo, yo les explicaba lo que había sucedido al interior de la Fuerza Armada con el caso del llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí se creó, Idania, una fractura en esa institución castrense que no ha sido resuelta. Y lo que está sucediendo ahora y empieza a acontecer justo antes de las elecciones presidenciales es porque está respondiendo a una situación similar, tomando en consideración que esa Fuerza Armada pues vio con mucho resquemor y desconfianza el llamado a unas elecciones presidenciales que a todas luces no terminaban de ser transparentes o por lo menos no terminaban de legitimarse en el sentimiento venezolano y por supuesto tampoco en el caso de la Fuerza Armada. ¿Qué sucede con esa situación? Bueno, que tenemos en estos momentos una crisis de tal magnitud dentro de la institución militar que amenaza con desbordarse y es por ello que el presidente de la República es posible que anuncie en el día de hoy o en días posteriores, pero mucho antes del tiempo establecido, que es en julio, anuncie cambios radicales en la estructura militar, sobre todo en aquellas del alto mando militar y del alto mando militar ampliado. Es decir, antes del tiempo correspondiente. Ahora, cuando hablamos de
el alto mando militar, de que puedan anunciarse cambios en el alto mando militar, pero no es precisamente este alto mando militar el que ha estado justamente al lado de Maduro, el que para muchos lo ha sostenido, no así en esta pirámide hacia abajo. Bueno, pero es que precisamente por eso es que es interesante que ocurran estos cambios, porque cuando ocurrió cuando Nicolás Maduro cambió todo el alto mando militar en vísperas de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que se estaba en ese momento evidenciando al interior de la institución castrense era una fractura, digamos, muy profunda. Era la primera real crisis de alguna manera existencial que tenía la propia institución armada. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, que los cambios en Venezuela, que normalmente deben ocurrir en julio por el término de vigencia de las promociones, pues en este caso hay un apresuramiento en el cambio tanto de altos funcionarios de la estructura de ese alto mando militar, porque eso lo que evidencia es que precisamente hay una grave crisis, porque si los incondicionales están bajo sospecha, ¿qué se puede esperar para los demás? Y esto responde, Idania, a esa cantidad de militares que han sido detenidos en las últimas semanas y que además van a seguir siendo detenidos más oficiales. Y a eso se le suman no solamente oficiales, sino además civiles. En el día de hoy y en el día de ayer han presentado civiles ante los tribunales militares señalados por traición a la patria y por instigación a la rebelión. La gran pregunta es, Sebastiana, bueno, como siempre que ocurre un movimiento de este tipo, ¿hasta dónde ha permeado la estructura? Al final, cuando vemos la gran crisis por la que atraviesa Venezuela, pues uno piensa, igual que la Fuerza Armada tiene familia, que la Fuerza Armada pasa hambre, que no tiene medicamentos y que la crisis los tiene que arropar igual que arropa al pueblo venezolano. Bueno, es que ahí está la respuesta. Es decir, el problema es que mientras se le trató de dar ciertos privilegios a los que podían ser peligrosos, entre comillas, para sostener el gobierno dentro de la Fuerza Armada, pues la situación se pudo manejar. El problema es que ya eso ni siquiera es posible. Y Dania, mira, desde diciembre hasta el día de hoy, a los altos oficiales de la Fuerza Armada, sobre todo el generalato, le han casi quintuplicado el sueldo. Y eso no ha logrado minimizar realmente el efecto de crisis que hay entre esos altos oficiales para poder, entre otras cosas, mantener a sus familias. Porque ellos, exactamente como tú dices, pues están sufriendo el problema de la escasez de alimentos, de la inflación, del problema de medicamentos graves. Además, ya ni siquiera el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada es capaz de sostener el suministro de medicamentos de lo que se llaman enfermedades de larga prolongación y enfermedades crónicas. Entonces, la Fuerza Armada también entró en crisis por la situación que se vive en el resto de la sociedad. Sebastiana, ¿podemos hablar de una implosión? Es decir, no quiero ni sectorizarla, porque yo creo que el país está implosionando. Es decir, yo creo que hay un país que ya no aguanta más. Yo creo que esa sería la palabra correcta. Yo creo que ya no se trata de un golpe de Estado, ya no se trata de una rebelión que busca derrocar al presidente de la República, es que está haciendo agua a la Fuerza Armada. Es decir, se está desbordando realmente la situación de crisis y esto se complementa con una serie de hechos de tipo delictivo, por ejemplo, Idania, con la cantidad de oficiales detenidos por robo de armas, pero no robo de armas para la insurrección, es robo de armas para venderlas a bandas delictivas con la idea de obtener dinero. O sea, el oficial está intentando obtener dinero de cualquier manera, y eso ha traído como consecuencia que una cantidad pero inmensa de oficiales
aparezcan implicados en robos, en secuestros, en extorsión, en estos asaltos a instituciones militares para robarse armas. Es decir, es una situación realmente de crisis y entonces la Fuerza Armada ha venido implosionando porque, bueno, pareciese que ya no hay quien la controle y a mí no me cabe duda que ese llamado que hace hoy el ministro de la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, Sí. a ese acto de la tarde, él lo llama un acto para la lealtad al presidente de la República, lealtad al comandante en jefe, dice la invitación que él transmite. Entonces, ese acto de lealtad es sencillamente porque él llama a ratificar lealtad, es decir, que está de alguna manera evidenciando que tienen un problema grave que no lealtad al interior de la Fuerza Armada y que esa cantidad de grupos que antes existían conspirando internamente, pues mire, ya no son solamente grupos, es que hay una especie de conspiración general en la Fuerza Armada. Y esto, por supuesto, ha colocado en alerta tanto al gobierno como a la propia institución castrense. Claro, la duda es siempre hasta dónde llega esto, ¿no? O hasta dónde puede llegar. Tú hablabas de se ha quintuplicado el salario de algunos funcionarios en la Fuerza Armada y sin embargo eso igual no logra paliar la crisis. Cuando uno piensa en las sanciones económicas de Estados Unidos, en las que vienen de la Unión Europea, en el Banco Interamericano de Desarrollo que acaba de cancelar los préstamos por una deuda, uno lo que ve en el horizonte es un agravamiento de la crisis. Sebastiana, esto también has mencionado esta palabra, desbordamiento. ¿Se puede desbordar en los próximos días, en las próximas semanas? Yo creo que es eso lo que está precisamente tratando de evitar el gobierno nacional, está tratando de evitar que se le desborde esa situación en la Fuerza Armada. Ahora, yo creo que es equivocada la solución que plantean cuando suponen que cambiando oficiales, quitándolos de un cargo, colocándolos en otro o mandándolos a sus viviendas, pues ellos pueden realmente resolver esta situación. Yo creo que esto no se va a resolver por esta vía porque es un problema mucho más interno, es un problema que de alguna manera se está haciendo estructural en la institución armada y es muy difícil, Idania, suponer que mientras el resto de la población aguanta, digamos, con estoicismo la crisis, la institución armada, que es la que tiene el monopolio de las armas del país, puede aguantar con el mismo estoicismo que lo están haciendo los civiles. Es una situación delicada. Yo creo, me dirás tú que conoces esta fuente, hemos pasado por circunstancias complicadas, problemáticas, delicadas, pero creo que en este momento realmente el país está en terapia intensiva en todas las áreas, población civil, militar. Es decir, estamos en cuidados intensivos. Claro, y tenemos un problema no solamente ya de tipo económico, tenemos un problema que se ha convertido también en un problema moral, en un problema ético, en un problema de falta de credibilidad hacia el gobierno y hacia las instituciones. Tenemos un problema de falta de credibilidad hacia los sectores opositores. Claro. Esto lo que puede generar un problema grave de anarquía en el país. Sebastiana Barrá es periodista, maneja la fuente militar. Sebastiana, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Cuídate mucho. Gracias, Idania. Un abrazo.